¿Qué hubo, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con un nuevo video y esta vez de un carro muy especial que lleva esperando muchísimos meses, y como ven en el título es el Porsche 917K del equipo Martini Racing del año 1971 en Le Mans. Ellos fueron los ganadores de esa edición de 1971. Este es uno de los Porsches más especiales que existen. Sí, se dice Porsche, no Porsche, porque yo incluso lo acabo de pronunciar mal al inicio. Uno de los Porsche más especiales que existe, ya que ganó Le Mans tanto en 1970 como en 1971. En el caso de 1970 con un Porsche muy conocido que es el rojo con el número 23, y esta edición de 1971 pues es el de Martini Racing con el número 22. Entonces vamos a verlo ya más en profundidad y como siempre al final hablaremos de él. Este Porsche está hecho por Tarmac Works en colaboración con Curitiba, con Curitiba 64. Pues aquí podemos ver Itzo, pero Itzo es una subsidiaria de Tarmac, entonces realmente es como si habláramos de lo mismo. Curitiba 64, Tarmac Works. Entonces comencemos primeramente revisando lo que vendría a ser ya el modelo. La caja del modelo. Aquí tenemos entonces Porsche 917. En el fondo tenemos el 917, los colores de Martini, rojo, azul y azul celeste. Porsche 917. Aquí debajo tenemos Curitiba 64. La leyenda de que este es un producto este producto es un modelo coleccionable, no está recomendado para personas menores de 14 años. Y aquí el sello de Carlo Verdaicas. Ellos son los distribuidores en Asia. Itzo en este lado. Tenemos supongo que el modelo del chasis, que sería este CW 64002 LMW22. Bueno, no quería leerlo todo, al final terminé leyendo todo. Acá el nombre Porsche 917K, ganador de las 24 horas de Le Mans de 1971, y la leyenda de que está utilizado este Porsche con licencias oficiales. Esta marca Curitiba 64 es nueva. Al momento que grabo este video subí Instagram, porque aquí podemos verlo. Solo tiene unas cuantas fotos de unos prototipos de Porsche y su página web no tiene información, dice que algo se está construyendo. Interesante, pero bueno, dice imaginado en Brasil, hecho en China, porque pues está hecho por Tarmac Works. En este lado tendríamos a la máquina más legendaria de la resistencia, el 917. Bueno, eso es cuestionable. Sí es uno de los Porsches más característicos de la historia, pero yo no diría que la más legendaria de todas. Muy bien. Entonces acá podemos ver pues, su cajita normal. Dejémosla por un lado para que ayude un poco a tapar los Cadillacs y que no enfoque, por ejemplo, como este Porsche que está intentando enfocar en el fondo. Yo no sé qué manía tiene mi cámara de siempre enfocar los carros que yo no estoy mirando. Listo, entonces tenemos pues su acrílico, muy bonito, muy limpio, muy pulidito, y al retirarlo, este está puesto con cintas. De un momento revisamos. No tiene cintas, pero le estás poniendo las huellas, no importa, se puede limpiar. Una manera fácil de limpiar estos acrílicos es con líquido para las gafas y un pañuelo suave. Bueno, aquí tenemos esta pequeña pieza de plástico que ayuda a mantener la tapa abierta. Entonces dejemos aquí al lado el acrílico y podemos ver el vehículo. Todavía no lo he manipulado. Entonces tenemos Porsche 917 1971 Le Mans, Winner, Martini Racing, Legendary Edition, Curitiba 64 y otra vez 917. Esta plaquita tiene relieve, es una pieza con relieve. Y aquí se alcanza a distinguir que esta placa dorada pues es plástica, está impresa en 3D, pero tiene un pequeño relieve. Eso me gusta, eso le da calidad al producto.
Entonces podemos verlo acá, hermoso este Porsche, es muy bonito, indudablemente es de lo más bonito que ha hecho Porsche. Con este además fue la primera vez que Porsche se condecoró como campeón de Le Mans en 1970, pero me refiero que gracias al modelo 917 es que Porsche empezó a acumular victorias y hasta el día de hoy pues siguen ganando. Toca esperar si en esta edición 2025 pueden hacer algo en Le Mans, lo dudo, veo que están contra ellos, entonces no creo. Vamos a bajar primero, bueno, su tapita está aquí abierta, podemos ver el número 22, vamos a revisarlo primero así. Entonces podemos ver el número 22, podemos ver los pequeños patrocinadores, que en este caso pues vemos que dice Bosch. Bosch siempre ha estado aquí patrocinando, díganme. Tenemos Bosch, bueno, pasémoslo a 1x2, qué pena con ustedes. Ahora sí, Bosch, Bilstein y Firestone, que serían los neumáticos. Aquí podemos ver también sus neumáticos de Firestone. Vienen contramarcados. El rin es muy bonito, con el centro blanco y las puntas en rojo. No se logra apreciar que tenga disco de freno. Aquí tenemos Shell, otro patrocinador que se volvería más importante años después en el grupo C con el 962 y el 956. Acá tenemos otro patrocinador, Seagood. Acá Martini Racing Team, Porsche, otra vez el número 22. Sus faros frontales claramente acrílicos. Acá de vuelta Bilstein, Firestone y Bosch. Y acá están los nombres de los pilotos. Yo sé que la gente hoy en día le tiene mucho fanatismo a la Fórmula 1 porque ha vuelto a tomar fama y pues más en nuestro continente, con recientes pilotos latinoamericanos tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2, como sería Sebastián Montoya en Fórmula 2, Gabriel Bortoleto en Fórmula 1, Franco Colapinto, pues también Checo Pérez, que aunque ahorita no está presente, pues ha sido alguien muy popular en estos últimos años. Pero bueno, aquí está el queridísimo y súper odiado en la Fórmula 1 Helmut Marko. Fue piloto de Porsche y ganó la edición de 1971, como pueden darse cuenta. Bueno, sigamos revisando el vehículo. Entonces aquí tenemos Martini Racing, tomas de aire, de refrigeración. Aquí tenemos el parabrisas, tiene un pequeño limpia parabrisas. Y aquí las ventanas laterales. Por este lado, como ya se dieron cuenta obviamente, tiene Moving Parts. Tenemos acá el número 22, el logo de Porsche, acá escrito Porsche. Y si vemos ya acá en la parte interna, bueno, la parte de atrás, podemos ver parte ya de la estructura, tiene sus luces. Estas luces están pintadas, por cierto, no es una pieza independiente. Y aquí vemos que entonces se le ve el motor. Este Porsche era de 5 litros, esa categoría. Luego la redujeron justo, si mal no estoy, era el último año este Porsche. Bueno, este motor. Igual Porsche siguió compitiendo, pero ya era con otra capacidad. Y aquí tenemos, vuelto a marcar, Martini Racing. Ahora sí, algo importante. Comprobemos que la tapita pues baje con normalidad, porque algo que me gusta que estoy viendo es que está muy sólida, está muy estable. Le quité el plástico que lo soporta y se mantiene bien. Así baja con... Uy, problemas en el paraíso, la tapa no se puede bajar. Ok, este Porsche es para exhibirlo abierto. Me gusta y no me gusta, la verdad. Pues está muy bonito el detalle de que sea de cabina abierta, de cabina no, perdón, de tapa de motor abierta, pero no me gusta que no se pueda bajar la tapa. ¿Por qué no se puede bajar? Acá atrás, qué pena con ustedes, acá lo que vendría a ser la tapa del motor es muy ancha, entonces al momento que se va a cerrar en la base, si aquí se alcanza a notar, acá justo donde estoy dejando la base del asa, es muy ancha, entonces la ventanita no logra bajar. Bueno, sí, obviamente aquí no hay ningún acrílico ni nada. Eso no me gusta mucho, la verdad. Claro, aquí estoy haciendo un poquito de fuerza y no hace clic de ninguna manera. Ahí ya para mí reduce un poquito la puntuación. Pero bueno, este Porsche, como les digo, fue este modelo, el 917, fue la razón de que Porsche por fin comenzara a ganar carreras en Le Mans.
estuvieron persiguiendo ese sueño durante bastantes años, el 904, el 908, el 910, y finalmente lo lograron. Este Porsche deviene de justamente el 910, es su hijo pues básicamente. Listo, a ver, ya le quitamos acá el pequeño tornillo. Ahora sí. Bueno, su basecita totalmente blanca, impoluta, acá un único tornillo, bien. Y ahora sí podemos ver el carro. Bueno, algo que claramente hay que destacar es el hecho de que su base es plástica. Esto es muy típico de Tarmac y de la mayoría de carros que vienen con acrílico, que las bases sean plásticas. Es algo que no me gusta, la verdad. Ya son carros muy costosos. Este particularmente cuesta $40. No es nada barato. Y que la base sea plástica le quita mucho plus. Ya uno está pagando bastante caro, pues que pongan la base metálica. Aquí podemos ver los brazos de la suspensión y parte de la suspensión del vehículo. Las llantas son de goma. Oh, y giran. Bueno, no giran completamente. Las de atrás giran a la perfección. Estas llantas giran, pero estas no giran muy bien. Giran hacia atrás, curiosamente. Si le ponemos acá, ¿qué tal gira? Claro, atrás gira muy bien. Gira a la perfección. Lástima que frontalmente no, porque choca con el chasis. Esto es típico también de los carros de acrílico, que las llantas tienden a chocar con el chasis por lo reducida que está la altura. Entonces, pues no hay manera de que uno los pueda poner a rodar. Estoy intentando hacer algo de fuerza para ver si logra bajar, pero claramente no quiero tampoco presionar mucho el carro. Ay, sí baja, ok. No, entonces le sumamos de vuelta al punto. Sí baja. El problema es que hay que hacerle un poquito de fuerza, pero háganlo con suavidad. No lo hagan de un solo golpe, sino bájenlo suave, paulatinamente. Es hermoso, de verdad. Entonces, bueno, viendo que sí baja, para mí ya se vuelve un 10 de 10. Es espectacular, sí, el carro se ve muy pequeñito, pero es que el carro en la vida real es muy pequeñito. Ya lo medí y está perfectamente hecho a escala. Y aquí quería aprovechar y les voy a mostrar justamente otros dos Porsche 917 que yo tengo. No tengo el de Fin Classic Cali porque mi filosofía es siempre apoyar las marcas con licencia. Entonces pues no compré ellos. Y tampoco tengo los de Sparky. Eso sí, porque los Sparky que justamente son de este modelo o del número 23 pues ya son bastante antiguos. Así que no era el momento donde yo coleccionaba. Pero bueno, aquí tenemos este, ya sabemos el de Tarmac. Aquí tenemos este monstruo gigante que es de Mayoret. Y aquí tenemos, aunque no es exactamente la misma versión, porque el de Hot Wheels es el LH, por eso tenemos aquí el alerón diferente. Podemos decir que pues, básicamente tienen casi la misma escala, ¿no? En la vida real me refiero. Entonces aquí podemos ver los tres. Es muy chiquitico. Es muy pequeñito en comparación pues a sus contrapartes de Mayoret y de Hot Wheels, pero hay que tener en cuenta una cosa. El Mayoret es escala 1.60, así que es unos centímetros más grande y se nota muchísimo acá. Y el Hot Wheels, pues bueno, ya sabemos nosotros que Hot Wheels en sus escalas básicas y premium pues son pequeños, son muy grandes, perdón, no tienen la escala correcta. Únicamente el IT64 tiene la escala 100% correcta y ya luego podríamos ver que hay escalas que están más cerca o más lejos, pero no está nada mal. Es bastante bonito, el perfilado de la nariz es muy bonito. Aquí podemos ver que Mayoret lo hizo bastante curioso porque la nariz del Mayoret es rara, la del Hot Wheels es más precisa y aún así pues claramente no está tan acertada, y ya los alerones, como les digo, son diferentes porque justamente el de Hot Wheels es un LH. Pero qué tal, ¿qué les parece? A mí se me hace espectacular. Ah, bueno, si alguien no ha visto el Mayoret también abre esto. Y este me encanta porque es el número 23. Ojalá con esta colaboración, dejémoslos acá a un lado porque estos no son los protagonistas del video, con esta colaboración la puedan seguir haciendo y que Tarmac saque justamente la edición del número 23 o saque los que son Gulf. Entre eso pues podrían sacar el de Pedro Rodríguez, donde ganaron en Daytona, entonces es una buena opción. O que saquen una versión LH, ya que realmente la pieza del alerón es sencilla, solo es sujetar una barra y la podrían poner acá.
Obviamente eso complicaría ligeramente la producción, sí, pero no creo que sea tan complicado para una marca tan grande como Tarmac. No sé, yo le tengo buena fe, ojalá sigan colaborando con Curitiba. El carro es hermoso, vale mucho la pena. El precio pues sí es alto, no se los voy a negar, pero para los que nos encantan los carros de competición es muy bueno. A ver, y les iba a decir, mira, aquí yo estoy preparado, aquí venimos preparados para todo. Esperen, giramos la cámara. Listo. Quería hacer una prueba antes de ya pasar al último bloque, que es simplemente la presentación rotativa. Aquí podemos ver una gramera de joyas, así que esta es industrial, tiene el peso, acá ya tiene el peso pues muy sensible. Listo. Entonces vamos a ver cuánto pesa este pequeño. 24 gramos exactos, recordemos, base de plástico. El Hot Wheels totalmente metálico, tanto la base como el chasis. 55.8 gramos, pesa más del doble. Y el Majoret, que es chasis metálico y la base también es plástica. Uy, qué pena, es que esto es muy grande y se sale. 36.5 gramos. Ok, es muy ligero. Obvio. En el caso del Majoret se entiende que sea más pesado porque simplemente es más grande, hay más metal y hay más plástico. Y el Hot Wheels es extremadamente pesado. Esto es lo que a mí me encantaría en un Tarmac, en un Hino, Street Buster, ponga la marca que ustedes quieran. No tienen la base metálica, entonces pues el carro no se siente tan contundente. Claro, uno al poner esto en diferencias muy pesado, por eso quería usar la gramera para este video en particular. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sección, ya saben, se los recomiendo muchísimo. Entonces, ¿qué les pareció este Porsche 917K Martini Racing, ganador de Le Mans 1971? A título personal, de lo mejor que he visto en estos casi 6 meses del año. Hay unos carros que rivalizan en ese nivel de calidad tan absurdamente bueno. Se los recomiendo totalmente. Sí, está muy caro, $40 no es barato, no es nada accesible, pero bueno, en nuestro hobby de coleccionistas realmente que es barato. Un Hot Wheels que vale $2. Este carro es muy costoso, eso es innegable, pero vale mucho la pena si pues quieren coleccionar un Sport Car prototipo de los años 70, que estos son pues los precursores del grupo C, ¿no? Que se considera la época de oro del automovilismo. Entonces pues espero les haya gustado mucho el video, ya saben, me pueden apoyar con un like, con una suscripción y nos vemos en una próxima. Bye bye.